Bienvenidos al segundo vídeo de la serie en la que vamos a ver la construcción de un sitio web integrado en Ecosoft. Bueno, solo por recordar, entramos en la base de datos normalmente, como ya vimos en el vídeo anterior, el gestor web se encuentra aquí arriba, donde las tres bolitas, sitios web, y en el menú de la izquierda vamos a ir directamente a diseño del sitio. Diseño del sitio tenemos un apartado general en el que, bueno, pues vamos a poner la descripción de nuestro sitio web. Esto no será visible al usuario final. Aquí podemos seleccionar el color del tema de la plantilla, que va a ser el color predominante en la página web. Yo os voy a enseñar cómo es actualmente la página web sobre la que estamos trabajando para que todos estos aspectos visuales podamos ir bueno, pues viéndolos en el sitio web. Como veis, el color predominante en la página web es este tono naranja, en los precios, en las tipografías, etcétera, todas las tipografías. Nosotros en este caso seleccionamos el mismo tono de naranja para la fuente de los precios y para el tema de la plantilla. Esto es, bueno, pues esto es intercambiable, lo elegiríamos en función de nuestros colores corporativos, por ejemplo, etcétera. Podemos elegir cualquier color aquí, también podemos introducir mediante código hexadecimal el código de color que utilicemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un logo corporativo que utiliza determinado tono en concreto, pues si sabemos el hexadecimal que le pertenece a ese tono de color, pues lo podríamos introducir aquí directamente y nos cogería el color. Aquí podemos seleccionar la tipografía. Están estas para elegir, estas tipografías. Normalmente se deja por defecto, pero bueno, si hay alguna por el estilo que le vais a dar a vuestra web que necesite una tipografía tipo serif o rounded, pues tenéis ambas opciones en estas fuentes. El menú principal va a ser este menú principal de la parte superior de la web, y nos permite elegir cuál vamos a elegir. Más adelante, cuando lleguemos al apartado menús, veréis que podemos crear uno o varios menús. Entonces, por eso tenemos la opción de elegir. En la sucursal de stock, lo que vamos a seleccionar es de qué sucursal de las que tenemos nos va a restar el stock. Si tenemos solo una sucursal, pues elegiremos esta sucursal. Si tenemos varias sucursales, puede darse el caso de que queramos que el stock solo se coja de una sucursal. Imaginemos que tenemos varias tiendas, pero yo quiero que el stock de la tienda online solo se reste de nuestra sede principal, digamos. O puedo querer que el stock se coja de manera global. Imaginemos que tenemos 5 tiendas y yo quiero que nosotros tenemos un stock global y que la tienda online, cuando se haga una venta, lo coja del stock global. Pondríamos simplemente un 0 para configurar el stock global. En este caso nosotros tenemos una sola sede y seleccionamos la 1. Mostrar tarifas activas en web. Evidentemente, si queremos vender, tenemos que mostrar las tarifas para que se vea el precio. El apartado de newsletter. El apartado de newsletter es un apartado que se muestra en la parte inferior de la web, que es esta parte de aquí, en la cual un usuario puede introducir su correo, aceptar la política de privacidad y suscribirse pues a unas listas de correo que nosotros podemos utilizar posteriormente para hacer campañas de mailing, etcétera. ¿Vale? Es para tener una base de datos de clientes que han dado su consentimiento para recibir la publicidad que nosotros queramos enviarle y que luego podemos utilizar para eso. Pues en esta parte es en la que se configuran los textos que aparecen en el suscríbete a la newsletter. Cuando contratáis una página web con Ecosoft, tenéis acceso a una plantilla. Normalmente, últimamente, será muy probablemente la Luxury. Hay otros tipos de plantillas que podríais haber contratado, que son todas estas que tenéis aquí. Entonces, al inicio de crear una nueva página web, siempre hay que descargar una plantilla. Le daríamos aquí al más, seleccionaríamos la plantilla que hayamos contratado, podemos ponerle una descripción, estos internos para nosotros, y guardaríamos. Una vez que hayamos guardado, la lista de plantillas disponibles aparecerán aquí. Y en el sistema seleccionaríamos qué plantilla aquí queremos utilizar, la plantilla 1 o la 2 de las dos que tenemos descargadas en este caso. Vosotros normalmente tendréis solo una. En todos los apartados vamos a ver que tenemos un botón guardar abajo a la derecha,
Es importante que siempre que hagamos cambios, guardar, si no los cambios no se guardan. Vale, ahora vamos al apartado cabecera. El apartado cabecera hace referencia, evidentemente, al apartado superior de la página web, a toda esta zona de aquí. Aquí vamos a subir el logotipo de nuestro negocio. Le podemos poner un texto alternativo. Cuando veáis, a lo largo, os lo digo ya porque a lo largo de toda la construcción del sitio, siempre que veáis un texto alternativo, este texto alternativo hace referencia a esa pequeña leyenda que aparece cuando dejamos el ratón, el cursor, sobre esa imagen. Como veis, si dejo el ratón sobre esa imagen, aparece la palabra logo. Esa palabra es la que está en el texto alternativo y esto es común a cualquier otra imagen que vayamos a subir. Ese texto alternativo es el que aparece cuando dejamos el cursor encima. Esto es un fondo, la imagen de fondo. Podríamos poner de fondo en esta zona de aquí una imagen repetida, por ejemplo. Os voy a enseñar cómo en esta página nosotros tenemos aquí. Podríamos ponerlo o no. Como todos los temas de diseño, esto es subjetivo y es opcional, se puede poner o no se puede poner, dependiendo de cómo queramos que sea el aspecto visual de nuestra tienda. Podemos poner el color de fondo, esto sí es importante o interesante, en nuestro caso es blanco, pero podría ser que vuestros colores corporativos requieran de que esta parte de aquí necesite otro tono, otra tonalidad, otro color, aquí lo podríamos cambiar. Luego tenemos las utilidades de la tienda online. Tenemos mostrar carro de la compra, esto es imprescindible si queremos vender, si esta opción está desactivada no se puede comprar en la web. Mostrar registro de usuario, pues si queremos que el cliente se pueda registrar, vamos a activar esta parte de aquí. Y mostrar un buscador de artículos, no es más que un buscador que es esta lupa. Vale, continuamos. Mostrar redes sociales, si lo marcamos se nos va a habilitar la zona del encabezado y del pie en la que vamos a mostrar nuestras redes sociales. Si no lo mostramos, si lo desactivamos aquí, no se van a ver directamente. Y mostrar noticias FAQ es mostrar esta noticia de aquí, en concreto, si queremos o no que aparezcan este menú de información y estas noticias de aquí. Vamos a activarlo o desactivarlo. Bueno, esto de la sección de noticias luego nos extenderemos más porque hay que explicar, os tengo que comentar también el tema de las secciones y noticias, cómo funciona, por lo tanto no me voy a parar mucho aquí. En los elementos de la cabecera, aquí es donde vamos a configurar, por ejemplo, como vemos aquí, el número de teléfono, en el encabezado, y el contacto. En este apartado es en el que introduciríamos el teléfono de la empresa y el contacto de la empresa, que aparecen en la parte superior. Como veis aquí tenéis la posibilidad en este apartado de poner algo de código HTML. Este que veis aquí, este código HTML que nosotros hemos puesto aquí, no es más que para mostrar este icono del teléfono. Con lo cual no es algo que sea necesario. Podéis poner directamente un número de teléfono aquí y simplemente aparecerá aquí sin más, ¿vale? Es importante que sepáis que tenéis la posibilidad de poner cierto código HTML por si queremos añadir un icono o darle algún otro color, etcétera, ¿vale? Aquí ponemos el contacto de la empresa, lo mismo, podríamos utilizar código fuente. Vale, pasamos ahora al apartado de menús. Bueno, este apartado es especialmente sensible y os voy a explicar por qué. El funcionamiento de la página web depende, o digamos que de alguna manera cuelga la página web desde el menú principal. Si este menú principal tiene algún campo vacío o algún error, la página web no va a cargar. Por eso digo que es importante, porque a la hora de... es un poco delicado en el sentido de que si algo no está bien configurado aquí, la web no va a funcionar y en un momento dado que hagamos un cambio dentro del menú, si cometemos algún tipo de error, es posible que la página web quede bloqueada, que no cargue. No obstante, no es un problema grave, se soluciona de manera sencilla, simplemente solucionando el error que hay aquí, la página vuelve a cargar, pero es importante que lo tengáis presente. Bueno, para crear nuevos menús, como veis aquí, vamos a volver atrás. Aquí nosotros tenemos creado un menú. En vuestra página web, cuando empecéis, no vais a tener ninguno. La manera sería, pues como siempre, pulsar en nuevo. Le daríamos un nombre a ese menú. Menú principal, menú superior, menú puede ser el que vayamos a utilizar. Y por defecto podemos elegir qué es lo que va a contener ese menú.
puede contener familias, que será lo más normal, puede contener enlaces de información, que van a ser los que luego generaremos en el apartado de noticias, o puede ser un menú de enlaces, de enlaces externos o internos a nuestra propia página web. Lo normal es que sea un menú de familias, porque nosotros lo que vamos a enlazar aquí pues son las distintas familias de artículos que queremos vender. Entonces, bueno, yo ya tengo aquí creado uno, no voy a crear uno nuevo. Y si entramos, vamos a empezar a crear los elementos que van a componer este menú. Como veis, yo ya tengo creados 5 elementos que componen el menú, que son estos 5 que hay aquí. Podríamos añadir tantos como necesitásemos de la misma manera. Y esto sí que lo vamos a ver. Sería pues darle a nuevo, elegir el nombre que va a tener ese menú. Pues imaginemos que tenemos una familia de, como es el caso de calzado de hombre, le pondríamos el nombre. Este nombre que vamos a poner aquí es el nombre que se va a mostrar en la web. Por eso no necesariamente tenemos que poner el mismo nombre que tenga la familia que anteriormente o previamente hemos creado en nuestro árbol de familias, porque luego en el menú, de manera visual y de manera de cara al usuario, vamos a ponerle el nombre más atractivo. En nuestro árbol de familias podríamos tener un nombre más genérico que para trabajo interno para nosotros funcione mejor, y de cara al usuario pues pondríamos algo más visual. Bueno, en este caso podríamos poner calzado hombre, por ejemplo. Seleccionamos la posición del menú en la que va a estar, contando de la 1 a la 5, en este caso sería la 6 la siguiente, y esto es visto de izquierda a derecha en el menú de la web. Aquí elegiríamos, en el caso de que sea familia, qué familia queremos que sea la que esté enlazada a este menú. Podemos seleccionar alguna de las que nosotros tengamos ya creadas. Podríamos también, no necesariamente, aunque al principio de la creación del menú hayamos elegido por defecto familia, esto de por defecto familia lo único que nos hace es que de momento nos selecciona automáticamente el apartado familia, pero podríamos poner también un enlace de información o un enlace personalizado, y son intercambiables, es decir, nosotros podemos tener 4 menús de familia, podemos tener un menú más que sea un enlace personalizado o un enlace de información. No necesariamente tienen que ser del mismo tipo, no tendríamos que crear varios menús para esto. Entonces, dentro de un mismo menú podemos tener distintos tipos de... Luego, dentro de cada menú podemos generar submenús. Los submenús son los menús que van a aparecer cuando coloquemos el cursor del ratón sobre cada uno de los menús. Como veis, en este caso, en el de hombre, tenemos 2 submenús, en el de moda mujer tenemos otros 2, aquí tenemos uno. Bueno, ¿cómo se configura esto? Entramos dentro de ese menú que hemos creado, en el cual está seleccionado, bueno, está puesto el nombre que tiene, está seleccionado que el tipo es una familia, la familia es la 1, moda hombre, en este caso coincide el nombre, y vamos a... aquí nosotros tenemos editar, pero si tuviésemos un menú como es, por ejemplo, este de complementos, que no tiene todavía un submenú, esto lo distinguimos porque estas 3 rayitas azules que hay a la derecha del nombre nos indican que ese menú además tiene un submenú, ¿vale? En este caso, que por ejemplo no tiene submenú, generaríamos un nuevo submenú pulsando el botón generar submenú. Cuando tenemos un menú que ya tiene generado ese submenú, el botón que nos va a aparecer es editar submenú y borrar, porque podemos querer eliminarlo más adelante. Yo voy a entrar aquí en editar submenú. Como veis, bueno, yo ya tengo varios submenús aquí creados. Para crear uno nuevo, pues es lo mismo, el proceso es exactamente igual. Crearíamos uno nuevo, seleccionaríamos el tipo de elemento, le pondríamos un nombre y elegiríamos la posición que va a tener dentro del submenú y seleccionaríamos el familia, el bloque de información o el enlace personalizado. Pondríamos aquí la URL, que esto creo que no lo he explicado antes, y le daríamos a crear simplemente. La parte sensible de la que os hablaba antes es que si nosotros en un menú como el de complementos, que no tiene ningún submenú, generamos un submenú y guardamos esto así, sin añadir ningún elemento del submenú, esa parte es la que hace que el sitio web deje de cargar. Cuando el sitio web busca la estructura de los menús y de repente encuentra uno que no tiene nada, deja de cargar la página web. Esta parte es la que es sensible, esta parte es la que hay que cuidar. No vamos a generar nunca un submenú sin saber a ciencia cierta que vamos a añadirle submenús. No podemos crearlo por dejarlo creado porque pensamos que mañana vamos a añadir aquí algo nuevo. Podemos pasar a la parte de contenido.
En la parte de contenido tenemos cuatro menús. Se puede acceder a ambos tanto desde el menú de la izquierda como desde el menú superior que se genera. Vamos a empezar por la home. La descripción, como siempre, es algo interno, es para vosotros, podéis ponerle lo que queráis. En el primer apartado tenemos la galería slide. La galería slide es esta parte superior en la que se muestran estos banners grandes que se deslizan y que van alternando uno y otro. Estas imágenes tienen todos los banners de la web tienen unas medidas concretas que cuando contratáis una página web, bueno, nosotros os pasamos una chuleta, digamos, con las medidas de todas estas imágenes para que las podáis confeccionar y diseñar dentro de esas medidas, ¿de acuerdo? Para añadir nuevos banners a la web, una vez que tengamos una imagen creada con las medidas que tiene que tener para incorporarla a la web, lo que tenemos que hacer es, como siempre, darle al más, seleccionar en qué posición va a estar. Como veis aquí por defecto me aparece la 3 porque nosotros tenemos actualmente dos banners puestos en el slide. Entonces aquí podríamos elegir en qué posición está. Aquí vamos a poner una descripción, esto es interno. La URL de destino, esto es porque podemos enlazar a un apartado interno, por ejemplo, de nuestra web. Imaginémonos que tenemos una nueva oferta de un modelo de zapatilla que nos ha llegado. Vamos a crear un banner con esa zapatilla y queremos que al pulsar sobre el banner nos lleve directamente a la página de ese producto en concreto. Lo pondríamos aquí, la URL de destino la pondríamos aquí. Un apunte importante es que en Ecosoft los enlaces a páginas internas, es decir, imaginemos una página de producto, se tienen que poner siempre a partir de la primera barra, no ponemos la URL concreta. Con lo cual, os lo voy a explicar con un ejemplo sencillo. En este producto, para nosotros enlazarlo desde cualquier punto, se tiene que copiar la parte que es desde la primera barra, o sea, una vez después del dominio .com, .net, .es, lo que sea, a partir de ahí, esa primera barra, es el enlace que vamos a copiar. Y lo pondríamos pegado en la URL de destino. En el texto alternativo va a ser el que aparece cuando dejamos el ratón sobre la imagen. Aquí elegiríamos la imagen que queramos subir, una imagen de slide, por ejemplo, que es nueva, la seleccionamos, le daríamos a abrir y como siempre, cuando finalicemos cualquier cosa de este tipo, tenemos que guardar. ¿De acuerdo? Ahora os explicaré también el apartado de actualizar y publicar, pero bueno, como podemos hacer varios cambios en la web, podemos ir guardando todos los cambios que vayamos haciendo y una vez que hayamos terminado podríamos actualizar para que todos estos cambios se publiquen en la web. En este apartado es donde vamos a configurar cómo aparece nuestro listado de productos en la web. Por ejemplo, si entramos en una familia, vemos que aparece pues, un listado de productos de esa familia. Le podemos poner una descripción, esto es interno para nosotros. Y tenemos este apartado que es mostrar menú de familias con imágenes, que nosotros lo tenemos activado. Esto sería una pequeña preview de lo que se va a ver realmente en la web, para que os hagáis una idea. Si lo quito, pues bueno, nos va a desaparecer esta zona de aquí. Esta parte que tenemos activada de ver en las familias con imágenes es esta parte de aquí. Como veis, vemos moda hombre y las dos subfamilias que hay con su imagen correspondiente de esa subfamilia. Como lo tenemos activado, lo vemos. Si lo tuviésemos activado, esta parte de aquí no la veríamos. Aquí podemos ver las tallas, que como nosotros hemos creado una web que utiliza tallas, podemos seleccionar o podemos acotar la búsqueda por tallas. Y finalmente aquí tenemos esa rejilla de artículos de la que hablábamos, que es aquí donde configuramos cómo queremos que se vea. Aquí vemos la previsualización del artículo en el listado. Vamos a subir una o varias imágenes. Nosotros le decimos aquí al sistema si queremos que utilice la primera imagen de cada producto. Normalmente nosotros aconsejamos que esa primera imagen que subimos, la que respete las medidas que tiene que tener. Ya os explicaré más adelante también este tema de las medidas de los artículos. Pero básicamente se trata de que los artículos deben tener, estas imágenes deben tener siempre todas la misma altura en píxeles. Imaginemos que nosotros decidimos que en nuestra página web los artículos van a tener
500 píxeles de alto, pues nosotros siempre vamos a tener que redimensionar esas fotos a 500 píxeles de alto. El ancho es variable porque lo adapta a la página web, el sistema lo adapta automáticamente, pero la altura no se puede adaptar automáticamente porque si no serían unas más altas que otras y estos textos no quedarían alineados, etcétera, no quedaría visualmente bonito. Por lo tanto hay que mantener la altura de las fotos. Tenemos que decidir un tamaño, una altura en concreto y que todas las imágenes sean iguales. Luego haremos más hincapié en esto. Entonces esa primera imagen podría ser la que respete esa medida. Mostrar la etiqueta especial. Esta etiqueta lo que nos va a permitir si la mostramos es que en determinados artículos nosotros podamos configurarle una etiqueta, por ejemplo, la típica etiqueta de rebajas, la típica etiqueta de novedad o de próximamente, esa etiqueta que queramos marcar un artículo en concreto con ella. Si no lo desactivamos, aunque la hayamos activado en el artículo, esa etiqueta, pues no se vería, básicamente. Si queremos de repente, por alguna razón, eliminar todas las etiquetas solo de una vez, podríamos venir aquí directamente y dejar de mostrarla, guardar y ya no se mostraría esa etiqueta. Mostrar descripción, pues mostrar la descripción, como vemos aquí, una parte de la descripción. Como veis aquí nos dice el sistema que si el producto no tiene una descripción corta, esto ya sabéis que los artículos tienen una descripción corta y una descripción larga. Si no tiene una descripción corta se van a mostrar las primeras líneas de la descripción larga. Podemos elegir o no si queremos mostrar la descripción corta. Si nosotros en nuestros artículos hemos configurado una descripción corta y una descripción larga y la que nos interesa realmente es la descripción corta, pues podemos marcarla aquí. Aquí podríamos mostrar el modelo. Lo único que hace es mostrar el campo modelo del artículo. Lo único que hace es mostrar o no este apartado de modelo de ese artículo en concreto. Mostrar referencia, lo mismo. Lo que va a mostrar es el apartado referencia que nosotros hayamos configurado en nuestro artículo o no. Mostrar tarifa, evidentemente para que se vea el precio. Si la quitamos, como vemos aquí, desaparece el precio. Esto es imprescindible si queremos vender. ¿Para qué puede ser útil esto? Pues si en un momento dado estamos haciendo una reposición de stock o estamos haciendo algún trabajo en la web, podemos deshabilitar esto para que no se pueda comprar temporalmente mientras hacemos esos cambios y luego después habilitarlo. Nuestra tarifa de rebajas, si nosotros tenemos una tarifa de rebajas en el sistema dada de alta, aquí elegimos si queremos que el sistema la muestre o no. Lo que nos va a hacer es que va a añadir un precio tachado, un precio anterior, el de la tarifa normal, y nos va a mostrar el de las rebajas. Y el tipo de aplicación de impuesto, bueno, pues el PVP, que será lo más normal, el IVA incluido, a no ser que seamos algún distribuidor o alguna cosa así, que sea sin IVA, pero lo normal es que sea tarifa PVP. Luego podemos seleccionar qué tarifas pueden estar activas en la web. En nuestro caso pues tenemos, como veis, la tarifa de venta, que es la 1, la PVP, y luego tenemos una tarifa de rebajas. En los fondos, esto es lo mismo que os comentaba antes. También en esta página de artículos se puede añadir un fondo. Podríamos poner una imagen para utilizar aquí de fondo, o si no, simplemente seleccionar el color de fondo que va a tener ese apartado de la web. Normalmente será blanco. Bueno, aquí podéis elegir, en el caso de que pusiésemos una imagen de fondo, podéis elegir cómo queremos que esa imagen se muestre. Puede ser un mosaico porque es una imagen pequeñita y queramos que se repita a lo largo de toda la página web. Si queremos que solo aparezca centrada, imaginemos que es un banner grisáceo, por ejemplo, o repetida en horizontal. Bueno, pues que se vea repetida a lo largo de la página web en líneas, digamos. El apartado de artículos puede contener un menú y podríamos seleccionar un menú u otro menú. Cuando mostramos un menú, lo que el sistema hace es eliminar una columna de artículos, en vez de ser 4 artículos por línea, serían 3 por línea, y nos puede añadir 1 o 2 menús aquí. ¿Qué podemos incluir en esos menús? Eso lo veremos más adelante, pero esos menús nos permiten, por ejemplo, colocar aquí este menú de tallas, ponerlo aquí a la izquierda, o podemos añadir un menú con enlaces a noticias que tengamos en la web, apartados del blog, etcétera. Podemos crear aquí esa zona de menús. Por eso tenemos un apartado de menús aquí. Bueno, continuamos con el apartado de la ficha de producto. Lo que vamos a configurar es cómo se va a comportar la página de la ficha del artículo, ya directamente en sí. Tenemos varias opciones: mostrar la imagen del producto, es evidente, mostrarla o no mostrarla. Aquí, como veis, tenéis una vista previa de lo que estamos haciendo para no tener que andar actualizando, como siempre, ¿vale? Mostrar una nueva imagen del producto, mostrar la galería de imágenes del producto o no, la famosa etiqueta especial, podemos mostrarla de la rejilla de artículos o podemos mostrarla en la rejilla de artículos y luego dentro del producto también, o podemos no querer mostrarla dentro de la ficha del producto.
Entonces por eso tenemos la opción también de ponerla o quitarla. Mostrar descripción o no. Podemos ponerle un título a esa descripción, pues podemos poner aquí, por ejemplo, descripción del artículo. No es necesario, evidentemente, porque como vamos a mostrar el nombre del producto, quizá es más normal que queramos simplemente mostrar el nombre que tenga el producto, pero podemos ponerle un título. Mostrar la descripción larga, si queremos mostrar o no la descripción larga del artículo o solo el nombre. Mostrar el modelo, esto es lo mismo que hemos visto antes, mostrar referencia, como vemos aquí a la derecha. Si mostramos modelo, si lo quitamos no aparece. Y vemos la posición en la que va a aparecer ese contenido que estemos activando. Podemos mostrar tarifa o no, bueno, pues evidentemente ya sabéis, si quitamos la tarifa no se ve el precio. Mostrar tarifa de rebajas o no, si es que tenemos en ese momento activa la tarifa de rebajas, pues aquí vamos a mostrar el precio antiguo. Esto es muy similar a cómo funciona el apartado de artículos. Mostrar el botón de compra. Mostrar documentos del artículo. Los documentos de producto, os lo explico así muy rápidamente. Nosotros cuando subimos un artículo, cargamos un artículo en el sistema, tenemos la opción de añadir un documento, puede ser un Word, un PDF, puede ser una imagen, asociada a ese artículo. Esto se puede utilizar, por ejemplo, hay empresas que venden productos químicos que necesitan llevar una ficha de seguridad, es obligatorio que esté adjunta. Pues por ejemplo, podríamos subir ese documento en el artículo y podríamos elegir aquí si queremos mostrar ese enlace para descargarlo o no. También podría ser una ficha de características técnicas, etc. Mostrar redes sociales, bueno, pues como veis aquí, en esta zona se muestran las redes sociales y aquí podemos elegir qué redes sociales vamos a mostrar en esta zona de aquí. Esto es para compartir, ¿eh? Esta parte no es como esta parte de las redes sociales que aparecen aquí arriba, que esto es un acceso directo a nuestras redes sociales, sino que estas de aquí son opciones para compartir ese artículo en estas redes que tenemos disponibles en Facebook, Twitter y Pinterest. Mostrar descripción de tallas y tamaños. Bueno, pues si nosotros usamos tallas, lógicamente a la hora de comprar un producto tendremos que marcar que sí o que no, dependiendo del tipo. Comentarios que pudiesen dejar los clientes en nuestros artículos, podemos tenerlo habilitado para que ellos puedan dejar, una vez que hayan comprado el artículo, si quieren, un comentario de ese artículo en nuestra web. Podemos mostrar la ubicación de los artículos si tenemos distintas sucursales. Podemos decirle al cliente en qué sucursales tenemos ese artículo. Podemos tener 5 tiendas y que nos quede stock en 3. Y si al cliente le interesa ir a por ello físicamente a la tienda, aquí podemos indicarle en qué sucursal está. Mostrar productos vinculados, esto es muy interesante porque dentro de un artículo nosotros podemos, aquí en el apartado vinculados, podemos añadir una serie de artículos que sean similares o que estén relacionados con este y que le puedan interesar al cliente. Y aquí, en este apartado del artículo donde tenemos los vinculados, podemos habilitarlo o no habilitar esa función. Si nosotros tenemos artículos vinculados dentro de la ficha de un artículo, puede que en un momento no nos interese mostrarlos o que en otro momento sí nos interese. Simplemente es esto. Mostrar productos más vendidos lo que hace es que nos genera un slide aquí abajo, este que vemos aquí, con los productos más vendidos. El sistema selecciona automáticamente cuáles son los más vendidos. Aquí le podemos poner un título. Otro apartado que es el de los más vendidos, mostrar, bueno, al final es mostrar más productos más vendidos de la familia actual, concretamente la familia que estaríamos seleccionando en ese artículo, etcétera. No tiene mayor complicación, no me voy a detener mucho más en esto porque, bueno, como veis, está bastante claro si activamos o desactivamos lo que va a aparecer. Secciones y noticias, esto nos va a permitir en esta parte de aquí en la que están estas dos pestañas, añadir más pestañas con secciones o enlaces a distintas noticias, apartados del blog, por ejemplo, en el caso de que lo tuviésemos, etcétera, en la misma ficha del artículo. ¿De acuerdo? El fondo es lo mismo que ya hemos visto antes, podemos poner un color de fondo, podemos añadir una imagen de fondo. Y el tema de los menús, que es lo mismo. Esto lo vamos a encontrar a lo largo de la página web porque podemos en los distintos apartados añadir menús que serían laterales, en el lateral izquierdo, con distintos tipos de contenido. Y por último vamos al apartado banners. El apartado banners es el apartado en el que vamos a subir las imágenes que conforman el resto de la página web, que no es el slide.
Estas imágenes que encontramos a lo largo de toda la página web, estas de aquí, todas estas, son estas imágenes que configuramos aquí. Estas imágenes tienen que tener, como os decía antes, unas medidas, unas proporciones concretas para la página web y se van a colocar, como veis aquí tenemos bloques y posiciones. Dependiendo de la plantilla que estéis utilizando, estos bloques y estas posiciones van a cambiar, pero a grandes rasgos, como veis, por ejemplo, estas dos que están aquí juntas pertenecen al bloque 2, por lo tanto este bloque 2 es este bloque de aquí. Esto, como os comentaba antes, cuando tengáis una página web, nosotros os vamos a pasar, como os decía, una chuleta en la cual viene muy claro el tamaño de las imágenes y en qué posición tienen que ir, en las que las queramos ver. Entonces, para editarlas es igual que haríamos con los banners del slide, entraríamos dentro, le pondríamos el bloque y la posición en este caso, a diferencia del slide en el cual solo marcaríamos la posición si queremos que sea el 1 y el 2 y el 3, aquí marcaríamos el bloque, aquí pondríamos la URL de destino, precisamente esto no debería ser así, debería ser así, que os lo expliqué antes, siempre a partir de la primera barra. Aquí podríamos elegir si queremos o no que ese enlace se abra en una pestaña nueva, o sea que abriría una pestaña adyacente a la que el usuario estuviese visitando con ese contenido o no, o la abriría, la cargaría directamente dentro de la misma pestaña. Y el texto alternativo, vale, ahora pasamos al apartado del pie, y en el apartado del pie tenemos esta zona de aquí en la que vamos a cargar esta imagen, esta noticia de portada, que ya os explicaré cómo se carga cuando veamos el apartado de noticias y secciones de la web. Podemos añadir el menú de categorías, que sería el mismo que teníamos aquí arriba, pero enlazado abajo. Esto es importante también de cara al SEO, es importante que lo configuréis. Y podemos añadir un menú de información donde vamos a tener todas las noticias del tipo, bueno, pues eso, la política de privacidad, el cómo comprar, información que le vayamos a dar al usuario con respecto a cómo se utiliza nuestra página web, cómo hacemos los envíos, cómo pueden comprar, etcétera. Y en la parte inferior del todo, ahí es donde vamos a poner toda la parte más o menos legal y un apartado de contacto. Teléfono, por ejemplo. Pues nada, esto se configura aquí, como os decía también en el apartado de cabecera, se puede poner código HTML, se puede poner texto sin más, se puede enlazar con una sección que tengamos creada en la sección de noticias y de post, luego cuando veamos esa parte ya veréis cómo se enlaza. Y aquí en la parte de categorías de familias y productos, aquí normalmente no tendríamos nada, tendríamos que ir añadiendo nosotros las secciones y noticias que queramos. En la etiqueta pondríamos el nombre que va a tener aquí, por ejemplo, cómo comprar. Pondríamos ese nombre, que es el que va a aparecer en la web, y lo enlazaríamos a una familia o categoría. En este caso, vamos a ver, por ejemplo, el de moda hombre, que está enlazado a la familia categoría 1, que es la de hombre. Podríamos ponerle una URL personalizada poniendo aquí un 0, porque quizá lo que queremos es enlazarlo a un contenido externo a nuestra página web, no tiene por qué ser de nuestro mismo sitio. Entonces podemos poner ahí enlaces los que queramos. Nos marca si queremos mostrar las redes sociales en el pie, que como vemos están aquí. Y mostrar categorías. Si lo desmarcamos, desaparecerá este apartado de aquí de categorías. Si lo marcamos, nos aparece este menú en el cual podemos conformar qué categorías queremos que se vean, como siempre, utilizando el botón nuevo y enlazando a la categoría en concreto, poniéndole el nombre. Esto es como siempre, ponemos el nombre visible en la web, le ponemos la categoría a la que queremos enlazar. En el caso de que sea una URL personalizada, lo que queramos poner ahí, también tenemos posibilidad de utilizarla, aunque no será lo normal. La parte de secciones y noticias del subpie es esta parte de aquí abajo. Esta parte de aquí abajo. El final de la página web. En esa parte podemos, bueno, pues en nuestro caso, como veis, tenemos una noticia, que Somos Portia, es esto de aquí. Tenemos el aviso legal, nosotros hemos enlazado directamente con la noticia aviso legal, que ya la tenemos creada. Este es el texto para mostrar, que es el texto de información, este de aquí. Podríamos poner un fondo en el pie. Como veis, aquí tenemos una imagen puesta de fondo, que es esta que se ve aquí, esta imagen de aquí. Podríamos ponerlo o no, podríamos dejar el fondo blanco. Y luego tenemos una imagen para el pie, que es esta imagen que se ve al final del todo de la página web. Aquí podríamos añadirla o no. Si no la añadiésemos, pues la página web digamos que terminaría en este menú de aquí.
Esto, pues, como estamos viendo, es el aspecto visual, todo esto es opcional, podemos ponerla o no. Y luego, por último, tenemos la imagen de las formas de pago. Esta imagen es específica de las formas de pago. Podemos generar, pues, una imagen como más nos guste para colocar en esta zona de aquí, en la que aparecen las formas de pago. Y con esto habríamos acabado el apartado visual. En la parte de sedes, redes sociales y el sitemap, el apartado de sedes es donde vamos a añadir las sucursales o tiendas que tengamos, por ejemplo. Podemos tener varias. Y aquí lo que vamos a configurar, la dirección, el teléfono, bueno, pues los datos de dirección de nuestra sede en concreto. Le podemos poner una imagen de esa tienda, por ejemplo, o no. Esto es opcional, igual que siempre. Y además podemos añadir un mapa de Google para que aparezca en el apartado de sede el sitio donde está. Además, esto es enlazable, tú puedes hacer clic directamente desde el móvil y que se abra el Google Maps o la aplicación de mapas que utilicemos para que al usuario le pueda indicar cuál es el camino para llegar hasta tu negocio. Este apartado se ve en el menú de contacto. En el apartado de contacto, en la parte inferior, tenemos nuestras tiendas y tenemos el apartado de las sedes. Si abrimos Oviedo, por ejemplo, que es esta que tenemos creada, como vemos esta dirección que nosotros hemos cargado en el sistema, vemos esta foto que hemos cargado en el sistema y vemos este mapa que es el que hemos cogido de Google. Y luego estamos en el apartado de redes sociales, en el cual podemos añadir tantas como queramos. Los logotipos de las redes sociales también tienen que mantener unas proporciones dependiendo de si son para la cabecera y el pie. Y podemos crear tantos como queramos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como el resto. Ponemos una nueva, el tipo va a ser icono, le podemos poner una descripción, por ejemplo, Facebook, si fuese Facebook, una etiqueta, Facebook, si fuese Facebook, la URL de destino. Aquí sí tenemos que poner la URL completa de nuestra red social, porque es un enlace a una página web externa. Facebook es una página web externa, no está dentro de nuestra web, con lo cual aquí sí que tenemos que poner https://facebook.com/ nuestro negocio, por ejemplo. Observaciones, esto es interno, puede ser para nosotros o no. Y aquí si queremos activar o no los iconos en la cabecera o en el pie o en ambos. Podríamos activarlo, aquí seleccionaríamos la imagen de la cabecera, aquí seleccionaríamos la imagen del pie y el texto alternativo. Y con esta parte, más o menos, hemos terminado con el apartado visual, al menos lo más básico para comenzar la construcción, darle forma y que lo podáis ir viendo. En los próximos vídeos vamos a ver el apartado de contenidos web y de las secciones y categorías, que es imprescindible para que todo funcione correctamente.